Una parábola del Señor Jesús que está en Mateo capítulo 13. De hecho, el capítulo 13 contiene 7 parábolas. No vamos a ver las 7, pero sí una de ellas. Y quiero que vayamos tomando ciertos elementos para poderla escudriñar. Conforme a la revelación de Dios, solo hay 3 tipos de personas. El primero son los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Todos aquellos que no han sido salvos. Todos aquellos que no han nacido de nuevo. Ese es el primer grupo de personas. Y conforme a la misma palabra de Dios, son los que son fríos. El segundo grupo son los ardientes o los hijos de Dios. Están en el fuego del Espíritu Santo. La palabra de Dios lo dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Pero como eres tibio, a punto estoy de vomitarte de mi boca. Ese es un tercer grupo. ¿Quiénes son los tibios? Bueno, aquellos que fueron iluminados por la palabra de Dios, que gustaron del don celestial, de los poderes venideros, como dice la carta a los Hebreos, y sin embargo, no obedecieron. Les da un nombre la Escritura, les llama los impíos. Entonces, estas 3 clases de personas que nos revela la Escritura es lo que vamos a tener en mente para esta parábola. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 12, verso 4, nos dice claramente que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, si bien Dios quiere que todos los hombres se salven, pues está abarcando desde los que están perdidos, toda la humanidad, todos, que todos se salven. Sin embargo, no es así. No es de todos la fe. Nos dice claramente la Escritura, no es de todos la fe. Pero lo más triste es que aquellos que han llegado a la fe no lleguen a la meta. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a comenzar entonces esta parábola. Si quieren ir al libro de Mateo, al capítulo 13. Dice así, de los versos del 1 al 9, primero vamos a ver. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, noten esto, mucha gente. Dios quiere que todos los hombres se salven. Mucha gente se le juntó y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Esto es importante. ¿Qué es una parábola, hermanos? Es diferente de una metáfora. No es una metáfora. Una parábola no es una metáfora ni es una analogía. Es más profunda. Porque la metáfora y la analogía te llevan a hacer especie de una sinonimia, es decir, que comprendas con otras palabras una idea o un silogismo. En cambio, la parábola, además de la analogía o la metáfora, te obliga a tomar una decisión. Ese es el punto de la parábola. Y es un lenguaje exclusivo de la escritura, porque en el lenguaje común hablamos de analogías, metáforas, ¿no? Pero en la Biblia hablamos de parábolas. Porque aunque contenga el elemento de la analogía, de la metáfora, con elementos de este mundo, Dios nos revela verdades del mundo invisible.
las verdades celestiales. Ujú. Pero además de revelarla, te obliga a tomar una decisión de vida. Los tibios se quedan en el escuchar la parábola y no llegan a la finalidad de la misma, que es tomar una decisión. Aquí en el capítulo 13 el Señor menciona 7 parábolas con las que compara el reino de Dios, la palabra de Dios, su salvación. Y entonces aquí dice que les habló muchas cosas por parábolas. ¿Cuál era la razón de que hablase por parábolas? Bueno, vamos a ver eso. Dice, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Cuando no hay mucha profundidad de tierra, pues el rocío de la mañana, la humedad, ahí está, ¿verdad? Está húmeda, pues propicia que crezca. Pero como no tiene profundidad para tener raíces, bueno, pues no es buena tierra. Dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. ¿Sí? Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significará eso? Que el que tiene oídos para oír, oiga. Es bien interesante esta palabra, porque pues cualquiera dice, pues yo tengo oídos, estoy oyendo. ¿Qué sentido tiene que me diga el que tenga oídos para oír? Oiga, pues estoy escuchando. Bueno, ahí están los tibios, porque la finalidad de la parábola, al escuchar, si oyes lo que dice, entonces haces lo que escuchaste, pero no pasa de ahí. Hay quienes tienen oídos para oír, pero no entienden. Entonces, eh, ¿por qué hablaba el Señor en parábolas? ¿Por qué lo hacía? Bueno, aquí lo dice. Entonces, desde los versos 10 al 17, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Se dan cuenta? Ya estamos entrando. ¿Por qué? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí hay algo bien importante. El escuchar la palabra de Dios es una revelación. Te es dado comprender el misterio. Es decir, algo que está oculto es investigado y se te revela, se te da a conocer. Pero ¿quién lo da a conocer? Dios mismo. Dios mismo es el que toca el corazón y te da entendimiento de la palabra de Dios. Pero aquí hay un gran peligro. Y yo creo que es el mayor peligro para cualquier hijo de Dios, para cualquier cristiano. Se quedan en esto. Escuchan la prédica y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ya se sienten satisfechos. Ya escuché, yo tengo oídos, oigo. Pero no llega a ellos este punto. La revelación, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Uno de los ejemplos más sencillos y más claros de que las personas, ¿por qué no llegan a la fe en Cristo? ¿Por qué los comediantes se burlan tanto hoy en día de Dios y los más famosos se burlan y todos los auditorios con miles de personas se ríen a carcajadas? Ellos dicen que tienen oídos para oír, han oído de Dios, tan es así que se burlan y se ríen a carcajadas.
tienen oídos para oír, pero a ellos no les es dado saber, esto es por experiencia, los misterios del reino de Dios. No les ha sido dado. ¿Por qué? Bueno, aquí dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa eso? Nos lo aclara el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 18. Dice así: fíjense en esta misma prédica, pero a la luz del Evangelio de Lucas dice el Señor así: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Las personas que piensan, que conocen de Jesús, que conocen la palabra, que conocen el Evangelio, piensan que lo que tienen, no han tenido en cuenta esta parte de mirad pues cómo oís. ¿Qué significa mira cómo escuchas? Date cuenta, sé consciente de cómo escuchas, porque lo que crees tener, aún eso se te quitará. Es otra manera de entender que al verdadero Hijo de Dios le es dado comprender el misterio, pero al que no lo es, aunque crea entender, le será quitado. Y con la misma palabra de Dios es destruido. Es como el sol. Un mismo sol sale para todos nosotros. Y el mismo sol que hace germinar la vida, la fotosíntesis, es el mismo sol que mata a las plantas. Es el mismo sol. Para unos es vida y para otros es muerte. Bueno, la palabra de Dios así es. El que tiene oídos para oír va más allá del escuchar y toma una decisión, porque a eso nos obliga el Evangelio. Sin embargo, la mayoría de las personas escuchan el Evangelio y creen saber. Bueno, aún eso que creen saber les será quitado. ¿Por qué? Porque creen tener ya en su mano el entendimiento de quién es Dios y que en qué consiste la salvación, pero no la tienen, les será quitado. Eso que creen tener. ¿Cómo se da esto? Dice el Señor, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El que escucha nada más dirá, ¿cómo no? Te estoy escuchando hablar en mi mismo idioma. Es más, entiendo mi idioma mejor que tú, porque he estudiado más. Pues no, aquí el Señor está hablando de que hay un misterio. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Ahí está la característica que cómo escuchan, pesadamente. Cuando alguien estamos en la predicación y duerme, por la causa que sea, está escuchando pesadamente y se le pierde la palabra. Oye pesadamente y han cerrado sus ojos. Mirad cómo oís. ¿Ves cómo dijo el Señor? Miren cómo escuchan. Qué curioso. Date cuenta, sé consciente, dice. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí está el tercer elemento, porque después de oír, no de manera pesada, sino escuchar con atención, dándose cuenta de lo que están escuchando, entiendan con el corazón.
Ahí está el punto, ahí está el paso. Entender con el corazón es entender con la mente, es entender con el espíritu. El espíritu y la mente están juntos. La fuente misma de los pensamientos, emociones, sentimientos es el espíritu, es el corazón. Sinónimo de corazón en la Biblia es el espíritu. Entonces, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, porque pueden entender con la mente, con el alma. El punto es entender con el espíritu, con el corazón. ¿Sí se dan cuenta del tercer paso? Y por eso la parábola, cuando se escucha pesadamente la palabra de Dios, cuando no se pone atención, cuando no te das cuenta y la recibes como palabra de hombre y no como palabra de Dios, se queda hasta el nivel del alma, al nivel del entendimiento, al nivel de la mente, pero no al nivel del corazón. Entendido como corazón, el espíritu, la parte que te une a Dios, la parte divina que te vivifica y que vivifica todo tu ser. Entender con el corazón es entender en el espíritu y te lleva a tomar una decisión y se conviertan y yo los sane. ¿Ven el elemento tercero? De escuchar, tomar una decisión, entender con el espíritu y convertirte. Te lleva necesariamente a tomar una decisión. La parábola, convertirte y dice, y yo los sane. Y aquí la palabra sanar es lo mismo que la palabra salvar. Es exactamente la misma palabra. Tú puedes entenderla, y yo los salve. Estamos descubriendo el misterio de Dios. Dice, pero bienaventurados son sus ojos, muy bendecidos sus ojos, porque ven, los ojos del Espíritu, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Uh-huh. Entonces, entendiendo esta parábola, comprendemos que Jesús hablaba así porque desde el principio él sabía, o él sabe aún hoy, quiénes creen en él y quiénes no, y quiénes le han de entregar. Y están los tres tipos de hombres. ¿Quiénes creen? Los ardientes. ¿Quiénes no? Los fríos, o réprobos, o no salvos. ¿Y quiénes le habrán de entregar? Los tibios. Porque cualquier cristiano tibio entrega y traiciona a Jesús por 30 monedas, por el salario de un mes. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 64. Dice, vamos a leerlo más, porque de eso se trata. No es lo que yo digo, sino lo que dice el Señor. Juan, capítulo 6, el verso 64. Dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora, la parábola te obliga a tomar una decisión. ¿En cuál grupo estás? ¿En los que creen? Qué bueno. Los que no creen, bueno, esos no están aquí, ni están salvos. Pero el tercer grupo, ¿quién le había de entregar?
Vamos avanzando. Vamos viendo y definiendo cada uno de... Vamos viendo entonces a qué grupo pertenece cada quien. Porque si bien yo espero en Dios que todos somos del grupo de los ardientes, de los que están en el fuego del Espíritu, pues solo Dios sabe, ¿verdad? Y esto es importante que lo entendamos. Así que vamos a analizar a cada una de estas tres personas. Los perdidos o fríos serán réprobos. Los ardientes o fervientes, que andan en el Espíritu, y los tibios, a los que Dios vomitarán y que son los que entregan al Señor Jesús. Entonces, como no se trata de filosofar ni de hacer teología, sino de conocer la revelación de Dios, vamos a ver qué dice Dios respecto de cada uno. Primero, a ti Dios te conoce desde antes que llegaras a este mundo. La gente se pelea y la ciencia dicen, ¿cuándo comienza la vida? ¿En qué momento comienza la vida? Y pues son todo un debate, ¿verdad? Científico. Aunque en los últimos adelantos yo vi un documental donde dice que en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, en ese instante se produce una explosión de luz a nivel subatómico. Se enciende una luz. Bueno, eso es hasta donde ha llegado ahora la ciencia. Pero Dios dice algo más y esto es lo hermoso de la revelación. Si ustedes quieren ir al libro de Jeremías, vayan ahí rápidamente y veremos cómo Dios nos conoce desde antes que estuviésemos aquí. Dice en el capítulo 1, en el verso 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. La presciencia de Dios, que dije que no presencia, presciencia, es el conocimiento anticipado de Dios. Bueno, antes que fuésemos formados, antes que hubiera esa explosión en el espermatozoide y el óvulo y brillara esa luz, antes de eso ya nos conocía Dios. Él nos eligió antes de la creación del mundo. Antes. Y esto es algo que necesitamos entender para no confundirnos con los argumentos de la ciencia, ¿no? Todo ser humano es conocido por Dios antes, desde antes, siquiera de la unión del espermatozoide y del óvulo, desde antes. De algún modo somos eternos, de algún modo, ¿no? No, no es que seamos eternos en sí mismos, no, sino que somos, nuestra inmanencia está en Dios. De Él venimos y a Él llegamos. En Él vivimos, nos movemos y somos o existimos. Antes, desde antes de llegar al seno materno. El Salmo 96 nos lo aclara un poco más. En el Salmo 139. Jeremías lo dijo casi 800 años antes, ¿verdad? Del Señor Jesús. La ciencia todavía lo sigue discutiendo, pero ya Dios ya lo había revelado. Ahora, el Salmo 139 dice así, en el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Otra traducción dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todos los días de mi vida antes que llegase el primero. Fíjense qué hermoso, ¿no? Dios ya lo sabía.
Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y ya está escrita toda nuestra vida. Así todo ya está. Dios nos revela que no conoce todo desde el principio hasta el final. Él tiene el control absoluto. ¿Sí? Y luego el Salmo 22 nos dice lo siguiente, muy bonito, porque miren, estoy hablando de los hijos de Dios, ¿sí? De los que Él llamó a ser sus hijos. Dice, el Salmo 22, en los versos 9 y 10. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Aquí ella habla del nacimiento, a partir de la entrada a este mundo. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Fíjense qué hermoso. Así que ya tenemos 3 momentos. Antes que fuésemos formados, antes de venir a este mundo, ya nos conoció. Luego, nuestro embrión vieron sus ojos y estaban ya escritos todos los días de nuestra vida antes que llegara el primero. Y luego ya habla cuando nacimos y entramos a este mundo y dice, tú eres el que me sacó del vientre. Está hablando claramente. No eres hijo de la madre de naturaleza. Dios te sacó, Dios te trajo a este mundo, ¿no? Dice, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Es hermoso, ¿no? Del que es hijo de Dios. Pero esto es también con todos los seres humanos, absolutamente con todos. Claro, ahorita me estoy abocando a los hijos de Dios, a los que están ardientes en el Espíritu, ¿sí? Nos conoció el Señor para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que podemos concluir. Vayan a Romanos capítulo 8. En el verso, a partir del verso 29. Vamos a leerlo ahí. Aquí culmina las 3 etapas en que hemos visto, antes de venir al mundo, en el vientre de nuestra madre y luego ya en el mundo. Dice a partir del verso 29, porque a los que antes conoció, y ya lo leímos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí se complementa todo esto. ¿Sí? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo nos llamó? Por medio de la predicación del Evangelio. Y a estos también justificó. Nos imputó la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nos imputó su santidad. Nos hizo inocentes y aceptos delante de Él. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya están escritos todos los días de nuestra vida antes que el primero llegara. Y ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro, los que son carnales piensan en las cosas de este mundo y dicen, pues aquí dice que todas las cosas. Y yo quiero mi casa nueva y grande, mi carro nuevo, y mi buena cuenta en el banco y mis buenas vacaciones 3 veces al año. Pues no, esas cosas no, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Ya estamos glorificados con Él. Estamos esperando. ¿Sí? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre nosotros. Ya no. Como decíamos al principio, nosotros no vivimos de las circunstancias ni bajo las circunstancias. No dependemos de la economía nacional ni de la política nacional.
No dependemos de los bancos, ni siquiera de nuestro esfuerzo. Dios es quien nos sustenta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nos está diciendo porque estamos aquí de paso, ¿sí? Es pasajera, es un momento esta existencia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Esto qué significa? Que los hijos de Dios podemos estar en cualquiera de esas. Y ya lo escuchamos hace rato en el testimonio. ¿Eso nos separará del amor de Dios? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, en medio de tu tribulación, de la angustia, si eres perseguido o tienes hambre, o desnudez, o en peligro, o en guerra, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Jesús es nuestra paz. Es la prédica de la semana pasada. Porque Jesús es nuestra paz. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, o Dios nuestro. Esto es suficiente, ¿no? Para que nosotros sintamos ese gozo y esa paz. Y no es como muchos dicen, es que cada fe dice tener la razón. Y todos dicen que tienen la verdad. Sí, pero lo que no dicen, ¿cuál es la garantía de que tu fe es cierta? ¿Cuál es esa garantía? Ninguna religión lo puede decir. Nosotros tenemos esa garantía. ¿Cuál es? Que Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. Esas son las arras, la garantía, la certeza de lo que esperamos. Por eso tenemos la convicción de lo que no vemos. Y por eso somos más que vencedores. ¿Eh? Bueno. Nos conoció para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Bueno, esto es muy hermoso para nosotros como hijos de Dios, pero vamos a ver a los otros dos tipos de seres humanos, los malos y los impíos. Ahora, ¿cuál es la condición conforme a la revelación de Dios? Vamos a ver a los impíos. ¿Qué son los impíos, hermanos? Los que fueron iluminados, que gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don? Del don del Espíritu. ¿Sí? Que fueron llevados a arrepentimiento. Pero no miraron como oyeron. Se quedaron en el nivel del entendimiento puramente racional del alma, de escuchar sin percibir, sin entender. Y no pasaron de allí. De estos dice Dios lo siguiente, vayan al Salmo 58, para que veamos el peligro de ser cristiano sin tomar decisiones de vida, que es a lo que nos lleva el Evangelio. Salmo 58, versos del 1 al 4. Oh congregación, recuerden, cuando está diciendo aquí congregación, ¿qué significa? Del hebreo kahal, que traducido al griego es eclesía, que traducido al español es iglesia.
Oh iglesia. ¿Somos iglesia? Bueno, oh iglesia, ¿pronuncias en verdad justicia? Pronunciar justicia es confesar el nombre de Jesús con la boca y con la vida. ¿Se dan cuenta? Los salmos son proféticos y nos hablan de Cristo. Oh iglesia, ¿pronuncias en verdad justicia? ¿Juzgas rectamente? ¿Juzgan rectamente hijos de los hombres? Te está hablando la palabra de Dios. ¿Juzgas rectamente? Antes en el corazón, ustedes maquinan iniquidades. Hacen pesar la violencia de sus manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿Le está hablando a los del mundo? No. ¿A quién está hablando? A la congregación. Somos la congregación. Y está acusando que se apartaron los impíos desde la matriz, desde el vientre de su madre. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Su misericordia se extendió a ellos, los conoció desde antes de la creación del mundo, vieron los ojos de Dios su embrión, y también siendo embriones vio cómo se apartaron desde la matriz, los que le habían de entregar. Fíjense qué condición tan tremenda. Los redimió y sin embargo se apartaron. ¿Cómo lo dice el profeta Oseas? Vayan ahí al profeta Oseas. Al capítulo 7, en el verso 13. Recuerden, vimos en el Salmo y le está hablando a la congregación. Bueno, esta congregación que le está hablando el profeta Oseas dice así: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, es decir, para comer y beber, para embriagarse. Sí. Se rebelaron contra mí. Fíjate cómo va describiendo Dios de siglos. ¿Cuántos siglos? Desde el año 783 al 743 antes de Cristo, ya Dios describía bien la característica de aquellos a quienes redimió, pero se apartaron, a pesar de haberlos redimido. Estos son a los que Dios detesta, pero no los detesta porque sean malos, se detesta, dice, porque ellos se apartaron de mí. Oían sin percibir, sin entender, veían sin ver. Sí, me voy explicando, hermanos, lo que está diciendo. Y no es mi palabra, es la revelación. ¿Sí? Entonces los redimí y se apartaron de mí. ¿Sí? La condición de estas personas es que naufragaron en cuanto a la fe. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a la primera carta a Timoteo. Capítulo 1, versos del 18 al 20 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y ya leímos varias profecías, como el Señor ya nos conoció desde antes, nos conoció cuando éramos un embrión y nos conoció en el nacimiento y ya estaban escritos todos. O sea, para que las profecías en cuanto a ti, que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia.
Un hijo de Dios en el espíritu que es ardiente está en una milicia. ¿Recuerdan ustedes lo que les he dicho? La diferencia entre la milicia y el ejército, ¿cuál es? En un estado de guerra, el Estado simplemente hace una leva, te mete al ejército, quieras o no quieras, te mete al ejército, ¿cierto? Pero en la milicia no es así. En un estado de guerra, una milicia es un ejército de voluntarios. Nadie los obliga, el Estado no te toma como conscripto y te mete a la formación militar. No, en una milicia tú decides luchar por un ideal mayor que tú. Y ese acto de voluntad libre indica que tu vida está al servicio de una causa mayor y es mayor que tú. Eso es militar en una milicia. Y te dice, milites por ellas, por esas profecías que se hicieron sobre ti, la buena milicia, la buena batalla. Estamos llamados como hijos de Dios a una batalla, hermanos. ¿Cómo estamos luchando? ¿Qué leímos en Romanos? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto somos más que victoriosos gracias a aquel que nos amó. Pelear la buena batalla. En medio de todo ello, tú resplandeces con la luz de Cristo, en el fuego del Espíritu. Y a eso está llamando a Timoteo, a quien le dice, mi verdadero hijo en la fe. Está hablando de los ardientes, pero está el segundo grupo, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol entregó a Satanás a dos tibios. ¿Qué es entregarlo a Satanás, hermanos? Sacarlos de la comunión del cuerpo de Cristo. Los expulsó de la iglesia. Cuando eres expulsado de la iglesia, ¿bajo el poder de quién estás? ¿De Satanás? No hemos hecho esto aquí. Dios no permita que nunca suceda eso. Pero también la Escritura dice, saquen a ese perverso de entre ustedes, lo dice en la carta a los Corintios, hablando de uno que vivía con la mujer de su padre. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Entonces vean que la disciplina se aplica en la iglesia a los tibios. A los tibios. Entonces dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. El tibio blasfema. No mantiene la fe ni la buena conciencia. Porque anda en el alma, no en el espíritu. Y andar en el alma es andar en tu propia mente, pensando que tienes a Dios, que eres hijo de Dios, que haces, pero tu voluntad. Porque andas en el alma, eres, dice en griego, psúquicos, de ahí viene la palabra psíquico. Eres almático. Andas en tus sentimientos, en tus emociones, en tus pensamientos, no en la mente de Cristo. Porque el Evangelio te obliga a tomar una decisión, ya no conforme a tu propia sabiduría. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, no lo seas. Sélo en cuanto a la revelación. ¿Ven? Porque por eso la batalla es en el alma, en la mente. ¿Sí? Pero estamos hablando de los impíos entonces. Esos son los tibios, los impíos. ¿Sí? Naufragaron en cuanto a la fe. Y de naufragar en cuanto a la fe hay otra consecuencia más. Fueron réprobos en cuanto a la misma.
Vayan a la segunda de Timoteo, capítulo 3. A partir del verso 8 lo vamos a leer. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. La característica de la iglesia del último tiempo es que los mismos hijos de Dios resisten a la verdad. En la primera carta dice claramente, de esta misma carta, dice en el capítulo, perdón, en esta misma carta, al inicio del capítulo 3 lo dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y está hablando de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto significa que conocen a Dios, pero aman más andar en el alma, que es donde están las pasiones, que es un sentimiento pasivo, sentimientos, las emociones, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son los que resisten a la verdad. Y está hablando no de los que están fuera de la iglesia, sino los que están dentro. Resistan a la verdad. Lo vuelvo a repetir. Hacen un cristianismo a modo, como ellos piensan, porque piensan que son muy inteligentes. Y son un lastre para la iglesia. No son aliados de Cristo. Yo les decía, por eso el pastor, dice la escritura, habla y las ovejas siguen su voz. El pastor es Jesús. Jesús gobierna la iglesia por su espíritu. Y los que verdaderamente son hijos, siguen a Jesús. Pero los pastores mexicanos, hablo de los de borregos de verdad, eso es al revés. Ellos andan arreando al ganado. No es como los pastores de Oriente, que hablan y las ovejas escuchan sus voces y les siguen. No, el pastor mexicano les pega a las ovejas. El pastor mexicano lleva su vara, ni siquiera un callado, su vara, el pastor mexicano. Y ahí le va dando tanto a las cabras como a las ovejas, y las va arriando. El pastor oriental no les pega a las ovejas. Las ovejas conocen su voz y le siguen. Y en las iglesias es lo mismo. Yo les decía, un pastor identifican las personas, los que son tibios, a un buen pastor con que les esté hablando a cada rato, para que vayan a la congregación. Ve, ¿por qué no has venido? ¿Qué te está pasando? Los buscan de una y otra manera. Pues no tiene aliados, tiene arriados. Porque no son ovejas, son impíos, son tibios. Y necesitan venir solo para recargar pilas. Y ya comieron pastito espiritual y ya se vuelven a ir hasta que vuelvan a tener hambre. Esos son los impíos. Sí me voy explicando, trato de hacerlo sencillo, hermanos, pero que se entiendan, ¿no? Pero dice que estos son como Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Oyen y no entienden. Ven sin ver. Hombres corruptos de entendimiento. Aquí está dando en el clavo a lo que les digo. El cristiano que resiste a la verdad anda en el alma. Eso es ser corrupto de entendimiento, porque el verdadero entendimiento está en el espíritu. Y el espíritu crucifica a la carne con sus pasiones y deseos. La pasión, una emoción pasiva, por eso es pasión. No es una emoción activa.
Resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento. Y no se me escapen las damas porque la Biblia está escrita en masculino, así que son hombres y mujeres. ¿Sí? Porque alguien dice, nosotros ya, con ser mamás, ya. No. Réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez, o sea, su locura, será manifiesta a todos, a los fervientes en el Espíritu. A ellos es manifiesta. A los demás no, a los demás dicen, es bien buena onda. Su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Porque ya no estaba bajo el príncipe de este mundo, ¿verdad? Dice, y también, y escuchen bien esto, todos, no, algunos, así dice, hermanos, está en su Biblia, dice, y también todos, no algunos, todos, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ay, no, yo te reprendo. Para mí, solo salud, prosperidad, dinero, amor. No. Lo dijo el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, la ganará, la hallará. ¿Sí? Así que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y aquí es donde los cristianos tibios y los impíos dicen, no, ya no juego. A mí me gusta que Dios me bendiga, que me dé salud, que me haga un milagro, que me dé dones, que me dé una posición de honor en la iglesia y en el mundo, pero esto no me gusta. Y oyen sin entender y no toman una decisión de vida. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, y esto incluye a los pastores y a las ovejas. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Estás persuadido de los que has escuchado y aprendido? Es una convicción personal. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras. Y aquí hay chiquitos que desde la niñez han sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para volver los argumentos que alguien expone en su contra, sus propios argumentos, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las obras de Dios, ¿verdad? No las obras nuestras. ¿Sí? Y les estoy dando lo que dice la Escritura respecto de estas tres clases de hombres, ¿verdad? Bueno, ya vimos a los hijos de Dios, a los ardientes, ya vimos a los impíos, pero ahora vamos a ver al resto, que es la mayoría, los malos. Los malos que son los réprobos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no son ni calientes ni tibios, son fríos, pero son mejores que los tibios, porque Dios mismo lo dice, ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío, pero como eres tibio estoy a punto de vomitarte de tu boca, porque si eres cristiano, pero a tu modo, si eres cristiano, pero no eres guiado por el Espíritu de Dios, sino por tu propia mente, eres réprobo, corrupto de entendimiento, porque no has sujetado todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Bueno, vamos con los malos.
De los malos dice Dios el siguiente. Esos son los que no son salvos. Vayan al libro de los Salmos, al Salmo número 5. Esta es la condición de los malos. Que aunque sean mejor que los tibios, igualmente están perdidos como ellos. Pero todavía tienen una oportunidad mientras tengan vida. Salmo 5, verso 4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Estamos hablando de los malos, ¿verdad? De los que ni han escuchado el Evangelio, ni son salvos. ¿Sí? O que no creen simplemente, habiendo escuchado el Evangelio. El Salmo 10, versos del 3 al 4 dice así. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Son los réprobos en cuanto corruptos de entendimiento de por sí, ¿no? El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios, los de Dios, los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se engancha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Así que reconoce a Dios, pero le importa menos que un cacahuate. Ese es el malo. Pero dice claramente que no habitará junto a Dios. Desprecia a Dios. Dice, y aunque en esta vida haga lo que quiera, vamos a ver lo que dice Dios de los malvados. Vayan a Proverbios capítulo 11. De estos mismos malos, de los que está lleno el mundo. Y son los que lo gobiernan, de hecho. Dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Porque esta vida, esta existencia es un suspiro. Tarde o temprano. Parece tarde porque vivimos 70 y 80 años, pero en cuanto a la eternidad, esto es temprano. Pronto Dios hará justicia, porque con respecto a la eternidad de esta vida, es menos que un instante. Y tarde o temprano el malo será castigado. Dice, además, delante de Dios el malo es una abominación. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 15, verso 26, dice lo siguiente. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Así que recuerden que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, no se limita a la conducta externa. El Evangelio de Jesucristo va al interior mismo del hombre, a la intencionalidad misma. Por eso es una abominación a Dios aún los pensamientos del malvado.
Ni siquiera la acción consumada. El propio pensamiento es abominación. ¿Se dan cuenta? Bueno, continuamos con el malvado. Vayan otra vez al libro de los Salmos, al Salmo número 10. Al verso 4. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo es igual que el necio, dice, no hay Dios. Vayan al Salmo 53. Al verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Esto es lo que Dios y su revelación dicen respecto del género humano, del que no tiene a Dios. El hombre, dice Eclesiastés 7, Dios hizo al hombre recto, pero ellos se fueron tras muchas perversiones. En el momento en que el niño pequeño, la niña pequeña, toma su primera decisión moral, muere. Aunque no lo haga a la manera de Adán, dice la Escritura en la carta a los Romanos. Reinó la muerte desde Adán en adelante, aún en aquellos que no pecaron a la manera de Adán. Ahí es cuando nos revela Dios que todo ser humano necesita salvación. Aunque los papás veamos a nuestros hijos como un querubín, cuando hace el primer berrinche y su primera decisión moral, ya ves cómo su carnita sale, se revela. Y aunque siga siendo lindo y hermoso, necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de lo alto. Necesita ser renovado, regenerado. Y empezará su lucha. Pero hay del tibio, ¿no? Entonces, la conclusión de todo esto y de los tres tipos de personas es que Dios dará retribución a todos. Vayan a la segunda carta a Tesalonicenses. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 7 al 10. La conclusión es esta, y abarca los tres tipos de personas. Aquellos que por la fe militan y pelean la buena batalla. Segundo, a aquellos que naufragaron en cuanto a la fe. Y tercero, a aquellos que no creyeron en Dios. Dice, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ahí entran los malos. Dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entran los tibios. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Por eso siempre oramos los días miércoles, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Oramos para que ustedes, todos nosotros, andemos en las obras de Dios, las cuales Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas, en las obras de Dios, no en nuestras buenas obras, en las de Él. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios
y del Señor Jesucristo. Así que el día de hoy, hermanos, lo que les di es una exhortación, dice, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así lo dice la carta a los Hebreos. Con esto termino. La carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 13. Dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy. No mañana, no ayer, hoy. Hoy. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se acuerdan la prédica hace 3 semanas atrás? Hablé del pecado y todas las características. Los que no lo han escuchado, escúchenlo. Y luego hablamos de Jesús es nuestra paz. Bueno, ya ni siquiera lo grabamos en audio, ya es audio video, ¿verdad? Escúchenlo, hermanos, para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. Nuestra guía de vida y de decisiones es la palabra de Dios. Y esta es la palabra de exhortación para el día de hoy. Amén.